Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. En el año 2004 yo tenía 16 años, estaba terminando cuarto año de la secundaria cuando fuimos a un recital a ver Callejeros. Tenía 19 años, nací y me crié en La Matanza, vivía en Villa Celina, lugar donde es oriunda la banda Callejeros. Yo tenía 21 años, estaba trabajando, estaba estudiando el CBC. Tenía 15 años, era mi primer año de recitales, un poco producto de las negociaciones en casa para que me vaya bien en el colegio. Había pedido ir a algún recital por mes, que es lo que me habían autorizado. Yo había pedido ir a recitales. El lugar de encuentro era un kiosco que quedaba enfrente de la sala y pasábamos muchos ratos ahí compartidos. La verdad que fue una adolescencia muy hermosa. Era la vida normal de un adolescente de 16 años, que su máximo problema era quizás que el chico que en ese momento me gustaba no me dé bolilla, o que mis papás me dejaran salir o no salir a algún lugar. Laburaba en un laboratorio, que más es la noche del el jueves. Habíamos tenido un almuerzo en el trabajo y después de ahí me vine para casa para después salir para recital con mis hermanos. Verano en Buenos Aires, calor extremo, clima urgente. Festejar las pulsiones era casi lo único importante. Yo era más que un puñado de acordes. Era pasión, pertenencia, era abrazo y encuentro. Me materializaba en sus canciones, en sus manos alzadas. Era un ritual de pertenencia, un grito joven, irreverente. Esa noche de verano, miles se encontraron convocados por un mismo pulso, por una misma fuerza. El 30 de diciembre de 2004, en el barrio de Once, todos nos unimos en el mismo lugar, República Cromañón. Yo soy la música y esa noche me partí en dos y fui testigo de todo. La música siempre fue muy importante. Mi tío, el hermano de mi mamá, es músico, productor. Desde chiquito tengo fotos en el escenario acompañándolos cuando ellos tocaban, con una guitarrita eléctrica de plástico. Y bueno, desde siempre me gustó estar en esos espacios, me gustaba mucho la música. La música de ese momento no solamente nos hacía bailar, sino que también nos hacía pensar y transmitía mucho del mensaje que nosotros queríamos expresar y no encontrábamos lugares donde sentirnos representados y representadas. La música en esa época para mí era algo muy importante, sobre todo el rock en sí mismo, ¿no? Porque representaban con sus letras muchas de las cosas que yo pensaba en ese momento. Siempre digo, el 2004, recién salíamos del 2001, la juventud en ese momento la verdad es que no teníamos ni un espacio político ni un espacio cultural que en líneas generales nos alojara y nos representara, y el rock venía como a traer un poco eso, ¿no? La música me gustaba, escuchaba bastante, pero me pasó algo loco que es, yo no era mucho de recitales antes, hasta que conocí a Callejeros. Me gustó la letra, me gustó todo lo que hablaban y fue donde empecé a ir con Callejeros más que nada, a hacer más de ir a recitales. En esos tiempos, ir a un recital era un lugar de encuentro. No existían con la velocidad que existe hoy en las redes sociales. Vos sabías que si ibas ahí te ibas a encontrar con un montón de personas de otros barrios, de otros lugares, que solamente los veías en los recitales. Callejeros en realidad lo empieza a escuchar más mi hermano Lautaro. A mí al principio mucho no me gustaba, hasta que un día como que me detengo en las letras y cuando empiezo a escuchar las letras empiezo a ver que decían cosas que me gustaban mucho.
En principio no íbamos a ir porque con mis hermanos Martín y Lautaro ya veníamos yendo a muchos recitales, no había mucha plata como para poder seguir pidiendo para entradas, pero bueno, como que a último momento unos amigos iban y terminamos logrando conseguir la entrada cuando creíamos que ya no había. Éramos 5 hermanos los que fuimos a Cromañón y nos fuimos caminando y cantando. Por todo el camino íbamos con una felicidad. Era el primer recital que también íbamos a compartir con mi hermana Laura y mi hermana Florencia, la menor y la mayor. Era su primer recital. Laura en un principio no iba a ir al recital, teníamos entrada los 4 mayores, por decirlo así, pero Laura no tenía entrada porque se iba a quedar a cuidado de un tío. Esa noche justo el tío no podía cuidarla y entonces yo le dije, bueno, no pasa nada más, que si compra una entrada, que vaya, que es todo tranquilo, no hay problema que vaya. Aparte había una solidaridad, era un clima familiar también, más allá de todo. Iba con muchos amigos desde el barrio, salíamos siempre en micro desde la puerta del kiosco de ahí de Celina y era algo que estaba habitual y que íbamos toda la familia a compartir y era un lugar eso, de encuentro sobre todas las cosas, más allá del recital, más allá de la música, era ir a encontrarte con toda esa gente y con vos mismo también. El 30 de diciembre del 2004 voy por tercera vez a Cromañón, había ido a los 3 conciertos. Nada, me junto en una casa de un amigo ahí cerquita, que vivía en 11, con 3 amigos más. Cuando quisimos entrar era un caos de gente en la entrada y todavía faltaba mucho para el recital. Y lo que vimos cuando llegamos al cacheo es que estaban haciendo cacheos exhaustivos, te sacaban las zapatillas. Fue bastante exhaustivo la revisación para el ingreso al lugar. Después de ahí nos fuimos, nosotras estábamos en la parte de invitados, así que subimos al primer piso y estuvimos ahí lo que duró el recital. La llevé a Laura y a Florencia a la parte de los baños, subí las escaleras, la llevé a la parte de los baños, donde era el lugar más seguro que tenía. Había una barra donde podían ver el escenario y estaban chocha, porque estaba lejos del peligro que era quizás un pogo, un empujón, quizás una bengala, una quemada quizás por bengala, ¿no? Y la última imagen que tengo fue dejándolas a ellas ahí arriba y que ella me mira, la cara de ella, ¿no? Esa es el último. La última imagen que tengo de ella. El fuego empezó como una chispa. En segundos, todo fue oscuridad y humo. El aire se volvió veneno. Las salidas trampas y la desesperación una estampida. Nadie estaba preparado para lo que pasaba adentro de Cromañón. Sucedió lo que sucedía siempre, había gente usando bengalas. No estaba bien, pero que también fue una cultura heredada que nosotros nunca cuestionamos, no estoy diciendo con esto que estaba bien, sino que nosotros nunca nos cuestionamos por qué eso estaba ahí, sino que lo seguimos haciendo y a raíz de eso después sucede lo que sucede. Me acuerdo que cuando pasan jijiji de Los Redondos, la gente empieza a hacer mucho pogo, empiezan a prender algunas bengalas y se prende una candela. Que veo que empieza a tirar bolas de fuego que rebota contra el techo del lugar y que me llama la atención porque veo que el techo está muy bajo y pienso que esas bolas de fuego al rebotar te podían pegar en la cabeza. Sale Chabán a decir que dejemos de tirar fuegos artificiales, que en ese lugar había más gente de la que podía haber, que si seguíamos tirando fuegos artificiales nos íbamos a morir todos, como en el shopping de Paraguay, un incendio que había ocurrido hace muy poco donde había muerto mucha gente. Y me acuerdo que ahí yo sentí un poco de miedo, como que sumado a todo el clima de que yo sentía calor y mucha gente y Chabán saliendo a decir
che, esto es peligroso, nos vamos a morir todos. Me acuerdo que en un momento sentí como, che, si nos vamos. Pero bueno, obviamente que son cosas que uno reflexiona y que a los 16 años no le vas a dar bolilla a ese sentimiento. Y con un amigo, Nahuel, decimos, bueno, vamos para adelante donde lo vemos siempre, que es adelante a la izquierda, mirando el escenario de frente. Sale Patricio, sale cantante al escenario y dice, muchachos, ¿se van a portar bien? ¿Se van a portar bien? Sí, sí. Se volvió a meter y después, bueno, salió la banda a tocar. Y empieza a tocar el tema Distinto, que era el primero del tercer disco, que es el que presentaban ese día. Me acuerdo que entré al baño, ya no había agua porque la habían cortado. En ese momento era muy normal que en los boliches y en los recitales se cortara el agua para que uno no pudiera ni siquiera consumir agua de ahí y tuvieras que consumir de la barra. Y en un momento lo veo al saxofonista que señala para dónde estaba todo el humo. Dejan de tocar. ¿Qué pasa? Porque dejan de tocar, vemos ahí que señalan para arriba. Y giro y sí, efectivamente veo todo las lucecitas de la candela rebotando en el techo y el humo que se venía encima nuestro. Nos empezamos a mover un poco, en un momento veo que atrás mío, en ese movimiento, veo una candela que empieza a rebotar en el techo, las bolas de luz. Y yo veo para atrás mío, en el techo, una aureola así de fuego, que caían unas gotitas de fuego encendida. El techo, que era una media sombra totalmente puesta clandestinamente, que hizo que todo sea combustible y que no estén las medidas de seguridad desde ningún punto de vista en el lugar, completamente mal habilitado. Vuelvo a mirar hacia atrás con el reflejo de la candela y veo que ese foco ya se había abierto y se había expandido. En un segundo se prendió todo el lugar, fue como prender una hornalla y el fuego hizo así, cubrió todo el techo. Se siente el calor, se corta la luz, por supuesto ahí ya perdía a mi hermano, perdí a mi hermana, perdí a todos, ¿no? Llego a bajar antes de que se corte la luz, con Angie de la mano, y cuando se corta la luz, ella se me suelta. Yo lo que hago es intentar avanzar hacia donde creía que estaba la puerta, porque con la luz cortada había mucha gente presionando para poder salir. Empiezan a escuchar gritos, la gente empieza a correr, muchos para atrás. Y yo esa mañana había hablado con mi familia porque mi mamá había soñado que me pasaba algo en Plaza 11 y me preguntó qué hacía si alguna vez me pasaba algo en un recital. Y bueno, le dije que si pasaba algo en un recital iba a ir por donde van los músicos, que a los músicos nunca les pasa nada, que a la gente sí. Entonces me quedé, como que se me vino esa charla, muy premonitoria esa mañana. Nada, no tuve en cuenta en ese momento que al subir al escenario, bueno, estaba más expuesto al humo que había en el lugar. Empiezo a caminar, trastabillo, me caigo, pisando algo de lo que había ahí, que no sé si era gente, instrumentos o qué es lo que había. Una vez que se corta la luz ya como que no había ninguna posibilidad de hacer algo coherente o de pensar coherentemente cómo salir. En este trastabilleo siento que se me cae como una tela, una lona pesada encima y que ya no tengo fuerza para levantarme, y ahí quedo mirando para el campo donde estábamos antes, no veo nada más que algo que se cae, prendido fuego, y lo último que veo es que se apaga. No sé si se apaga esto o si me quedo inconsciente yo. Yo lo pierdo al Lauti también en ese momento, se me suelta y me quedé ahí. Me tiré al piso y me puse la remera en la cara como esperando que alguien apague el incendio y podamos salir, pero bueno, eso no pasó. Y yo me desperté a las 6 de la mañana en el hospital Ramos Mejía con un respirador. El desconcierto inicial se transformó en desesperación. Cada paso era un intento por alcanzar una salida. Cada segundo, una lucha por respirar. Afuera, 11 seguía su ritmo de verano. Adentro, todo se derrumbaba. Yo quedo contra el piso, que es real que cuando hay un incendio te tenés que tirar al piso porque no baja a determinada altura el humo. Y nada, tuve mucha gente encima por mucho tiempo, hasta que, bueno, la puerta
se abre y nada, y hay una persona que me tira yo recuerdo más de 3 veces para poder sacarme de abajo de toda esa pila de gente. Voy hacia las puertas que había, unas puertas que entramos, unas puertas chiquitas, y ahí está la gente empezando a salir, y yo me acuerdo de salir y está ahí un túnel de luz, con una luz como al fondo, y todo con humo, y ahí es cuando yo puedo salir. Por muchos años me quedó la intriga de que nunca me recordé la cara de quién fue que me sacó. Pero bueno, me hubiese gustado saber. Y después mi otra imagen es estar en la calle, y bueno, digo, estoy acá afuera, y voy y entro, digo, mi familia está adentro, mis amigos están adentro. Y empezamos otros chicos a acompañar y a ayudar y a sacar gente, y a sacar gente, y a sacar gente, y a sacar gente para destrabar la puerta que estaba tapada por las mismas personas que intentaron salir. Bueno, sí, yo en ese momento me pongo la remera en la nariz, en la cara, y empiezo a entrar. También el entrar era todo esto, era sobrepasar lo que era la oscuridad, el calor, el humo, y también mucha gente que está desmayada, y llevarla y sacarla. Era también la idea. 1, estás ayudando a los chicos, y 2, es ir y encontrar a mi familia. Que también en los momentos de salir, ir a tomar aire, iba y veía a los chicos que habían fallecido, los chicos que estaban ahí tapados. Me acuerdo de ver desde la zapatilla, encarabas y veías para ver también si llegaba a encontrar a alguien ahí. Por suerte no encontré nadie. Había en la puerta de Cromañón, había un poquito más para el lado de Once, y había en una parada de colectivos más atrás. Tengo recuerdos que son baches en la memoria que no pude reconstruir nunca. De repente aparezco en una esquina, de repente aparezco en la puerta del hotel, que tenía los pies bastante inflamados por todo el peso que había tenido encima, y nos terminamos yendo muy tarde de Cromañón. Pude ir a una clínica 2 días después recién, porque mi mamá me pidió que vayamos a hacer un control, y ahí es cuando me dicen que tenía que estar con un tiempo, un tratamiento en el pie por la cantidad de peso que había tenido encima. Centenares de muertos y heridos se contaban apenas comenzaba la madrugada de este trágico viernes 31 de diciembre. Afuera, Cromañón ya era un campo arrasado. Bomberos, policías, vallas. Adentro, el humo seguía impregnado en los cuerpos, en la ropa y en la piel. Algunos lograban salir, llevando consigo marcas invisibles que los acompañarían para siempre. Y otros, en medio del caos, cargaban cuerpos anónimos, intentando rescatarlos de esa trampa impensada. Héroes sin nombre que también sobrevivieron, pero nunca pudieron olvidar lo que dejaron atrás. Cuando salía de Cromañón afuera, tosía y expectoraba y tiraba una brea negra que se me había impregnado, y tosía, la escupía, me iba a dar una vuelta, tomaba un poco de aire, veía si encontraba a alguien y volvía a entrar. En un momento de entrar y salir, dando vuelta, encontré a mi hermano Pablo, pero no sabía nada todavía ni de Lucía, ni de Laura, ni de Flor, así que era seguir buscando. Después también me encuentro con el que ahora es mi cuñado, pero el hermano de un amigo que había ido con nosotros. Y bueno, en un momento no nos dejan pasar más a Cromañón. Y bueno, y ahí nos fuimos con Rubén a recorrer hospitales y empezar a buscar. Obviamente que era todo un descontrol. Fue en el hospital de Quemado que me encontré con algunos amigos, otra gente que estaba ahí, y la vi a mi vieja.
Y me dicen, sí, Lucía y Florencia están bien. Se fueron al Fernández. Quedaba Laura. Yo sigo esa noche buscando por otros hospitales, seguía buscando por un montón de hospitales fui. Ya eran como las 6 de la mañana, algo así. Yo sabía que mi hermano ya se había ido a internar a un hospital que estaba ahí cerca y yo me fui para allá. Yo soy asmático, ya me sentía un poco mal, entonces me dijeron, no, anda al hospital, qué sé yo. Bueno, y entonces ahí me entraron y me internaron en el hospital, ahí en los cuidados, en el hospital Mitre. Estaba con mi hermano. Y fue en ese entonces que mi viejo, que no es el papá de Laura, preguntó si había una morgue o algo acá, y en esa morgue improvisada, donde estábamos nosotros internados, con mi hermano Pablo y yo, fue que encontraron a Laurita. La tragedia no terminó en Cromañón. Continuó en los pasillos de los hospitales, donde se mezclaban el alivio de un reencuentro con la angustia de una búsqueda desgarradora. Había morgues improvisadas a pocos metros de las salas de internación. Y en medio de la confusión, médicos y enfermeros debían decidir quién podía esperar, quién debía ser atendido de inmediato y quién ya no tenía chances. Allí también se jugaba la frontera entre la vida y la muerte. Mi cuerpo llega al hospital de Quemados, habré entrado 12:30 aproximadamente ya del 31 de diciembre. El incendio fue 22:50. Así que no sé el tiempo que habré estado adentro, en qué momento, ni quién, ni por dónde me habrá sacado. Que son los pequeños héroes anónimos, que en Cromañón hubo montones de gente que volvió a entrar, muchos de ellos a sacar desconocidos y muchos de ellos que no salieron. Y ahí hacen una primera separación del triage, de separación por colores, de a quién había que atender primero, quiénes podían esperar y quiénes ya estaban considerados como fallecidos. Y a mí me dejan en ese último grupo. Llego al hospital de Quemados, yo estaba en mi casa y me encuentro con un cuadro aterrador, desgarrador, porque en el fondo había una montaña de cadáveres, como yo digo literalmente, una montaña de cadáveres, unos arriba de otros, desparramados. Pasa por delante de los cuerpos y ahí es donde dice que adelante mío ve como una luz como arriba mío y que lo impulsa a chequearme los signos vitales, a ver qué pasaba, a ver cómo estaba, y ve que tenía paro cardiorrespiratorio, indicios de muerte cerebral, pupilas midriáticas, digamos, todos los signos que él decía que consideraba que estaba bien en esa separación. Me acerqué, lo pude extraer de esa montaña y bueno, tenía una midriasis, lo cual indicaba que realmente había una muerte. Le abro la boca, tenía todo un chicle negro pegado en los dientes, hollín, etcétera, etcétera. Bueno, indudablemente había fallecido junto con el resto de las personas. Igualmente se pone a hacer RCP. Él dice que estuvo muchas horas entre el RCP y tratar de convencer a sus colegas, él era el jefe de cirugía en ese momento, de que me subieran a una cama en terapia intensiva, y los colegas, creo que con mucha razón también, le decían no hay nada para hacer, pero bueno, él confiaba en esa visión. Haciendo uso de mi jefatura logré subirlo a terapia y que lo conectaran a un respirador, el único que quedaba. Con el correr de los días seguía en respirador con diagnóstico de muerte cerebral, el monitor marcaba alguna onda por ahí dispersa, aislada. Bueno, estuvo más o menos 20 días así. Es donde empieza todo el proceso de recuperación, donde yo tengo una serie de sueños muy vívidos, donde lucho por volver a mi manera. Y bueno, ahí es donde para mí también interviene de alguna manera tanto la fe del médico como la visita en aquel momento del cardenal Bergoglio, que nos visita el mismo 31 de diciembre a todos los que estábamos en el hospital de Quemados. Yo soy muy católico, muy creyente, y creo que su ángel de la guarda me guió a que yo pudiera pensar. Pero todos los diagnósticos, cuando yo iba a verlo a terapia, eran desalentadores. Los estudios
de laboratorio, si bien daban bien, los signos físicos no eran buenos. Nunca se pensó incluso hasta donar sus órganos porque venía de una intoxicación importante. Creo que hay algo ahí que está dando vueltas que tuvo que ver más allá de lo racional. No termino de ver cómo ni de tener una certeza, pero sí de que hubo algo donde la fe guió a ese médico, donde hubo algo que más allá de todo terminó por darle como un tinte a esa historia que permitió que esté acá. El lunes vuelvo al hospital y me llama el director del hospital para preguntarme si había alguna cama vacía en terapia porque estaban esperando un paciente del norte en un vuelo sanitario. Le dije, sí, seguramente debe haber alguna cama, pensando que Mauro nos había dejado, y subo a la terapia a ver si estaba la habitación preparada y lo veo a Mauro sentado charlando con la psicóloga. No logré dimensionar lo que estaba pasando. Me acerco, lo saludo y le digo, Mauro, gracias por volver. Y tengo un recuerdo de un médico que entra, que abre una puertita, me mira, me ve despierto y se pone a llorar y cierra la puerta y se va. Y le digo a una enfermera que había ahí quién era. Y me dice, este es el médico que te salvó la vida. Me fueron reconstruyendo de a poquito lo que había pasado y a tomar un poco de dimensión de lo que había sido esa noche, de lo que realmente había pasado, de lo que me había pasado a mí y de lo que le había pasado a otros. Y bueno, de a poquito empecé a mejorar. Yo me desperté el 15 de enero. Esto fue 16 días después del incendio. Después del fuego vino el silencio de los hospitales. Muchos pasaron días sin despertar, sin saber qué había ocurrido realmente. Al abrir los ojos, llegaba la dimensión de la tragedia, la propia fragilidad, la recuperación lenta y la noticia de los que ya no estaban. Las primeras horas fueron un duelo constante, pero también aparecieron los brazos que sostienen. Médicos que hicieron lo imposible, familias que acompañaron, amigos que no soltaron la mano. Entre pérdidas irreparables, se empezaba a trazar el largo camino del después. Yo había llegado en una especie de coma leve, como médicamente no sé bien cuál sería la definición, que cuando me despierto anoto en un papel el número de mi casa. En ese momento no había tantos celulares, había pocos. Anoto el número de mi casa, mi nombre y pregunto por mi hermano. Así que ahí se pueden comunicar con mi casa y avisar que yo estaba en el hospital. Las primeras 48 horas fueron muy tristes porque nada, se había muerto gente querida, gente amiga, gente conocida y era enterarte de eso en una constante. Así que fueron días, meses y años, diría, del después complejos. Junto con mi hermano en una habitación, estaba mi hermana y bueno, un psiquiatra de por medio y todo de la familia, nos comentan lo de Laura. Y bueno, obviamente que nos da mucha tristeza. Y bueno, los próximos días era, bueno, seguir. Pero hubo algo que estuvo bueno desde el primer momento, que es que estuvieron presentes siempre, son los amigos, la familia. Y creo que esa red ayudó un montón. Cuando estaba internada en varias ocasiones preguntaba por Lautaro cuando tenía el respirador, pero obviamente los médicos no dejaban que me contaran lo que había pasado. Así que hasta que yo no estuve fuera de peligro no me pudieron contar. Y ahí más o menos el 11 de enero es cuando yo me entero, que empiezo a preguntar y me empiezan a contar lo que pasó con Lautaro. El duelo no terminó en los hospitales. Se extendió a las casas, a los barrios, a las aulas.
Cada ausencia se volvió un vacío imposible de llenar. Y mientras algunos intentaban rehacerse, otros buscaban justicia, porque sabían que sin memoria, Cromañón podía repetirse. Éramos muy chicos cuando sucedió Cromañón. Éramos una juventud, a mí me gusta remarcar esto, éramos una juventud muy solidaria, aún en el contexto en el que nos tocó atravesar la juventud, éramos una juventud solidaria, o sea, realmente ahí esa noche se dio muestra de un amor por el otro, un amor por la vida, que no fue valorado de la manera que a mí me gustaría acerca de Cromañón. Hubo un momento donde yo dije, guau, si me pasa algo, no es que no sentía ganas de vivir, pero esos primeros momentos eran difíciles, ¿no? Había mucho dolor, mucha, no sé, bronca, por decirlo así. Y bueno, ayudó mucho esto del acompañamiento de amigos, de familia. Ese fue el núcleo, lo mayor, la mayor fuerza que tuvimos. Va pasando el tiempo y vas tejiendo otras redes con gente que le pasó lo mismo. Pero al principio fue como tratar de acomodarme otra vez en la vida. Y fue de a poco que yo estaba terminando la escuela, o sea que ese año hice mi 5º año de secundaria con el apoyo de toda la comunidad educativa del Normal 5, con el apoyo de la familia, de los amigos. Y fue difícil, yo no sé cómo es que logré volver al ruedo. Creo que hubo algo de la vida misma empujándome, era muy joven, y algo también del acompañamiento que tuvimos muy fuerte de amigos y familias, del acompañamiento de la terapia, y bueno, y uno va como aprendiendo a volver a vivir. Yo me di cuenta que hablaba de Cromañón diciendo yo no salí de ahí. Y siempre repetía esa frase sin pensarla o sin profundizar en que no salir de ahí. Bueno, era expresar que sí, yo no pude salir por mis propios medios, era expresar que alguien me sacó, pero también que mi cabeza seguía ahí adentro. Estuve en tratamiento muchísimos años y pude, ¿no?, hablar de todos esos miedos y pude trabajarlos y pude hoy en día tener otros miedos, ¿no? Porque también, a mí lo que me gusta decir es que yo además de todo soy sobreviviente. Ya Cromañón no me define. Si bien a mí Cromañón me hizo un montón, me hizo como persona, más allá de lo que me atravesó. Me dio un aprendizaje acerca de la vida que no sé si lo hubiese obtenido de otra manera. O sea, yo estoy agradecida del aprendizaje que pude hacer acerca de Cromañón. No me da lo mismo haber estado o no, y no me da lo mismo el otro ahora, gracias a ese dolor que atravesé. En Cromañón yo vi, en cuanto salgo y empiezo a ver qué pasó, que el sistema de alguna manera era lo que había propiciado que eso pase, ¿no? Donde había más que nada maximización de la ganancia y cero cuidado por la vida. Por lo cual también desde la adolescencia, desde mis convicciones, lo primero que hice fue salir a denunciar esto, ¿no? Me daban una cierta voz por haber sido sobreviviente, tener cámaras enfrente y decir, acá una responsabilidad, un sistema que está hecho para que esto pase. Y bueno, fue así que me junté con sobrevivientes y empezamos a hacer cosas y a resignificar ese dolor que teníamos y hacerlo algo práctico y empezar a pelear para que Cromañón no vuelva a suceder. Ese era nuestro lema, por decirlo así. Lo primero que hicimos fue un recital en 2005 y es esto también donde la música tiene que estar, ¿no? Como siempre decimos, a nosotros el 30 de diciembre nos sacaron un montón de cosas, nos sacaron parte de la vida, me sacaron a mi hermana, por decir, ¿no? Sacaron ingenuidad, nos sacaron muchas cosas, pero no nos van a sacar la música. Yo siempre tuve esta sensación de que si yo estaba viva, tenía que vivir feliz, vivir bien, con todo lo que costaba, ¿no? Y con la elaboración de ese duelo, pero había algo de esa intención de vivir la vida plenamente, sobre todo porque yo había estado muy cerca de morirme. Hay algo como ahí en la historia personal que por momentos el dolor es tan grande que uno lo niega
¿no? Como no me pasó nada. Después estuve mucho tiempo tomada, por eso de soy sobreviviente de Cromañón. Y ahora además estuve en Cromañón. Soy un montón de otras cosas. Pasaron los días, los meses, los años. El dolor no se midió en calendarios. Cromañón marcó a toda una generación. A los que estuvieron adentro, a los que perdieron a alguien y también a quienes nunca volvieron a mirar un recital de la misma manera. Había momentos que eran muy difíciles. Y en esa búsqueda, terminando el colegio, sin saber qué iba a hacer, buscando en internet, en un momento me encuentro con Greenpeace, con una organización ambiental, que la manera de accionar de Greenpeace era poner el cuerpo. Se hacían acciones, se iba al frente, se ponía el cuerpo y se trabajaba por lo que uno creía, se llevaban adelante las convicciones con el cuerpo mismo. Empecé a ser voluntario primero y a trabajar después, ¿no? Y estuve trabajando ahí 12, casi 13 años. A mí me ayudó en ese sentido a solidificarme en un lugar de querellante, de reclamante, de ser alguien que exige justicia desde un lugar. Eso pasó con Cromañón, empecé a construirlo con Greenpeace también, y unos años después de haber entrado a Greenpeace, 2009, 2 años después de haber entrado a Greenpeace, me tocó atravesar el femicidio de una expareja. Fue un vecino y cuando ella abrió la puerta, él empujó la puerta e intentó abusar de ella y terminó asesinándola de 26 puñaladas. Ese momento, también fue como traer la experiencia de Cromañón, traer la experiencia de Greenpeace, traer todo lo posible para que ese dolor, ese duelo, para mí como expareja suya, como una novia de la adolescencia, como una persona amada y querida, pudiera ser atravesada de algún modo. Me di cuenta que, no digo que Cromañón lo hizo, pero que yo con Cromañón y con lo que pasó después me constituí, como me dijo un amigo psicoanalista, en un querellante, y de hecho me puse a mirar el concepto de la definición del querellante, la expresión de un dolor profundo, ¿no? Digo, claro, yo vengo expresando este dolor poniéndome distintas banderas y siendo siempre embanderado de alguna causa, y creo que ahí, en esa característica del sobreviviente, que parece que estás sobre la vida, como si estuvieras flotando y nunca estás en la vida viviéndola, conectado realmente con lo que está pasando, creo que también después de muchos años de terapia lo estoy logrando, estoy intentando volver a conectar, ¿no? Con esa vida que pasa por debajo de lo que sobrevive. Lo que empezó como una fiesta conmigo, la música, como excusa, fin y propósito, se convirtió en una espiral descendente que parecía no tener fondo. 194 muertes injustas, 1.400 heridos. El post-Cromañón arrasó con todo. Y sin embargo, en medio de aquella oscuridad, se filtró un hilo de luz. Una soga que permitió aferrarse, levantarse y seguir ahora como sobreviviente. En unas reuniones de sobrevivientes, siempre cuento que yo estaba sentada esperando para entrar y veo a un chico venir caminando de lejos, y era Fede, que ya cuando lo vi en ese momento como que hubo algo que sentí. Yo cuando la veo sus ojos, me impactan los ojos que tiene ella, y después también es una persona que es muy decidida, es fuerte en sus pensamientos, es clara y también ahí atrae, ¿no? Y bueno, esas cosas me conquistaron. Entramos, tuvimos la reunión, hablamos, estaba la mamá de Mai, otros amigos que ahora son amigos, son familia también. Y bueno, termina la reunión y me dice, yo estaba con un auto, y le digo, bueno, sí, yo los alcanzo a la casa, bueno, perfecto, se suena el auto, lo llevo. Me invita a Mercedes, me dice, ¿querés quedarte a comer unas pizzas, algo? Y él dijo que sí. Jugaba Boca, me acuerdo, por la Libertadores, somos los dos muy de Boca, así que vimos el partido juntos y bueno, y ahí nos empezamos a conocer. Y después, bueno, quedamos en contacto, seguimos hablando, nos hablábamos por MSN en ese entonces. Y bueno, la invité a salir, fuimos a ver Fuerza Bruta. Y bueno, fue ahí que después empezamos
a salir, a ponernos de novio. Esto fue septiembre del 2005, nos pusimos de novio. Van a ser 20 años. Parece tan naif y tan de sobrecito de azúcar decir que aún después de la tragedia uno puede encontrar algo bueno o algo lindo, pero bueno, la verdad es que a mí la vida me lo demostró. O sea, que aún de la peor tragedia de mi vida yo pude encontrar el amor y resignificar todo lo que nos pasó. De tanta mugre, tanta muerte y horror, yo encontré algo lindo, ¿no? Y es difícil como ese contraste de decir de la peor tragedia y nació algo tan lindo, ¿no? Y parece contradictorio, pero es así la vida, ¿no? Yo creo que hubo un montón de cosas que ayudaron a que yo me encontrara con Fede, que Fede se encontrara conmigo y que juntos pudiéramos seguir caminando, pero bueno, la verdad es que sí, como de la peor tragedia, yo hoy puedo decir que conocí el amor y que tengo a mis 2 hijos que, bueno, son como ya maravillosos y es la expresión máxima de nuestro amor. Hoy en día ya con Maylin nos casamos, tenemos una familia, tenemos a Julieta, tenemos a Luca, que representan entender lo que es el amor, otro amor que uno no conocía y por esas personitas y esas personas que también por uno que da la vida por ello, ¿no? No me define ser sobreviviente de Cromañón, o no me define solo eso, y sin dudas creo que en esa nueva definición de mí misma, ser la mamá de Julieta y Luca ahí es central, ¿no? Y que ellos vienen a reafirmar todos los días para mí esto de vivir plenamente, de caminar en conjunto, de caminar desde el amor, desde la solidaridad con el otro, y uno siente una responsabilidad muy grande también de poder transmitirle este mensaje a ellos y bueno, que también todo lo que pasó es parte de su identidad en algún momento, de algún modo, así que acompañamos ese camino con miedos, obviamente, que igual creo que no deben ser miedos muy distintos a los que tiene cualquier madre, cualquier padre, cualquier familia. Desde el primer día, ¿no? Desde el primer día donde te acercás a la cuna y ves que lo ves tan quietitos, que está respirando. Van creciendo y vas teniendo distintos miedos, ¿no? No tengo miedo a que le ocurra una tragedia. Es por eso que también igual intentamos concientizar para que Cromañón no vuelva a suceder, para que también ella, Julieta o Luca, el día de mañana puedan irse a divertir, puedan ir a un recital, puedan ir a un teatro, puedan ir a donde sea y sentirse que están siendo cuidados. Falta el aire, la oscuridad que lo envuelve todo, la estampida, gritos, cuerpos, pisadas. La fiesta se volvió una trampa mortal. Esas vivencias dejan cicatrices que con el tiempo señalan un camino imposible de ignorar. Entre la sombra y el recuerdo, a veces aparecen señales diminutas, tenaces, que permiten darle sentido, volver a levantarse, sobrevivir a la injusticia. Gracias al acompañamiento de compañeros y compañeras que creen en las ideas, hace 1 año y medio formamos una organización ambiental acá en La Matanza, de donde soy orgullosamente parte, que se llama Matanza Tierra Santa, y lo que busca es humanizar la perspectiva ambiental acá en el territorio. Hoy en día planto árboles, voy el árbol 595. Esto empezó hace unos años, lo que quiero hacer es dejar el oxígeno que nos faltó a nosotros el 30 de diciembre para las generaciones que vienen, como un acto de amor por la vida y como un acto también de dejar algo que me va a trascender, ¿no? Como la existencia finita de uno mismo y saber que uno es más que esa existencia me alivió. En todas las semillas hay un jardín. Ahora, además de la plantación de árboles, sumamos charlas de compostaje,
sumamos acompañamiento de huertas, sumamos un montón de actividades más, pero siempre con la premisa de eso, ¿no? De lo humano por sobre todas las cosas, porque no sirve de nada un mundo donde no nos importe el otro, ¿no? Y la música siguió sonando, no en los parlantes, sino en los tribunales. Porque la tragedia no fue un accidente, fue el resultado de la negligencia. Esa noche marcó un antes y un después. La lucha por justicia se volvió la nueva canción de los sobrevivientes y las familias. La memoria late en cada aniversario, en cada reclamo. Me acuerdo siempre que cuando pasó Cromañón al poco tiempo, alguien me preguntó si yo volvería a un recital y yo no lo dudé, porque lo que yo pensé es, Cromañón ya me arrebató un montón de cosas, no voy a permitir que también me arrebate esto, la música y el disfrute de la música en los recitales. Así que no, como que mi vínculo con la música sigue igual. Yo con la música nos llevamos bien, con la música. Mis hijos escuchan también música. Fuimos a ver Don Osvaldo, Callejeros, yo los sigo yendo a ver y han venido con nosotros a recitales. Eso está lindo también de compartir, porque también había algo familiar siempre en Callejeros y donde sigue estando eso, esta parte familiar, digamos, también. La música sigue siendo mi cable a tierra, de alguna manera. Dejé, y siempre creo que no para siempre, de tocar. Eso es un problema. Quiero volver a tocar. Siempre toqué la guitarra y bueno, ahora hace mucho que no estoy tocando. Pero me gusta y siempre que hay una guitarra en alguna juntada la agarro y toco 2 o 3 temas, pero no perdí esa práctica que me gustaba, que me hacía sentir, me sentía bien en ese lugar. Se magnificó la relación con la música, te conecta con seres, con espacios, aún no estando ahí, ni la persona, ni vos en el lugar. Creo que hay algo en la música que yo le digo la maravillosa máquina del tiempo y me parece como algo sublime escuchar un buen disco, es un mimo. Cromañón cerró para siempre, pero la música sigue viva. En ese espacio se creó un santuario. Las fotos, los mensajes, las zapatillas de los que ya no están, son un recordatorio de lo que pasó y no debe volver a suceder. Conscientemente nunca sentí culpa de haber sobrevivido, pero conscientemente no siento muchas cosas, inconscientemente creo que sí. Creo que la salida que tomé, o el camino que tomé de la lucha por distintas causas, o de comprometerme con distintas militancias, tiene algo que ver de que por algo tengo que estar acá, ¿no? Que también era una frase muy de momento, ¿no? De haber salido de Cromañón y de haber salido de la internación y de haber salido de ese estado de inconsciencia y de que me hayan traído de vuelta de la muerte y todo esto puesto tan grande que era Dios te quiere acá por algo. Y era muy grande, ¿no? Era como muy grande esa presión que la gente decía con la mejor de las intenciones, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y ahí es donde se perdió la vida un poco. No digo que no viví, pero digo, me perdí esa conexión de estar viviendo de otra manera, de no pensar que tenía que estar haciendo algo y no tener que estar embanderándome por cosas necesariamente. Muchas veces sentí culpa por ser sobreviviente. Al principio me costó reconocerlo, era difícil porque desde la conciencia y desde la racionalidad uno sabe que no es culpable de lo que pasó, pero bueno, con el paso del tiempo es algo que uno empieza a trabajar, que es medio inevitable, ¿no? Como ese sentimiento de por qué yo estoy viva y otros no, qué es lo que determina eso y qué hacer con esa culpa que uno siente a veces de estar vivo. Y esas cosas en realidad lo que hay que hacer es hablarlas, exorcizarlas, porque hay algo de eso que es medio como ese sentimiento que excede lo racional y que ocurre ante estas situaciones. No siento una culpa por haber sobrevivido la noche del 30. No la siento, nunca me llegó. Es más, capaz generé como una barrera, ¿no? Han pasado mucho tiempo donde mucha gente nos criminalizó, nos pegaron
y fuimos nosotros los sobrevivientes los que fuimos a matarnos esa noche. Nosotros fuimos a un recital antes de Año Nuevo, con la banda que nos gustaba, fuimos en familia. Y uno no va a un recital a buscar la muerte, uno no va a reventarse. Por eso es una pelea que hoy, 20 años, la seguimos dando igual. Al principio sentí culpa. En esos años terremotos posteriores que fueron complejos. Pero después la vida te va mostrando que la vida es eso, que no definimos nada, no decidimos nada. Más que nuestras acciones cotidianas, no hay algún grado de culpa o de responsabilidad. Sí creo que hubo una intención de que nos sintamos culpables. Eso sí, nunca se conoció la cara de los poderosos que eran dueños del lugar. Siempre se habló de 4 o 5 músicos de Celina, que eran pibes de menos de 30 años. Se habló de Chabán, que era un empresario de la noche, y no se habló de nadie más. No, hoy puede pasar por la puerta de mi casa el comisario que habilitó Cromañón y nadie sabe quién es. Los jóvenes fuimos muy estigmatizados en ese momento, ¿no? Como con esta idea de que íbamos todos a un recital a drogarnos y a reventarnos y que un poco nos merecíamos lo que nos pasaba por eso. Y creo que hoy por hoy hay una mirada así todavía hacia cierto sector de la juventud. Y es difícil, ojalá la sociedad cambie, ojalá aprendamos a entender al dolor del otro como un dolor propio, a la injusticia del otro como una injusticia que nos toca a todos como sociedad. Porque parece una frase hecha, pero en realidad es verdad que Cromañón nos pasó a todos. Sobrevivir duele. Hay un peso silencioso que se llama culpa. La culpa del sobreviviente. Porque uno sigue respirando cuando otros no pudieron. Porque uno está aquí mientras otros quedaron atrás. Es un fantasma que susurra en los recuerdos. ¿Por qué yo y no ellos? Y sin embargo, esa culpa no puede borrar la vida que sigue latiendo. Sobrevivir no es traicionar a quienes se fueron. Es cargar su memoria y encontrar un camino para celebrarlos. Ser un sobreviviente es algo, parece que pesa, ¿no? Que es como un algo, sobreviviste algo terrible, algo te pasó, parece, estás estigmatizado en una tragedia. Nosotros por eso elegimos ya, pasamos esa etapa de sobrevivientes y ahora vivimos. Ahora estoy intentando hacer una conexión desde otro lugar para poder volver a disfrutar de algo más pequeño, ¿no? Que no todo el tiempo todo tenga que ser tan extremo. Creo que porque también desde aquel momento ir a disfrutar de un recital fue encontrar la muerte, estar revinculándome con una pareja de los 19 años fue encontrar su muerte, donde la muerte cada vez atravesaba la vida y bueno, de alguna manera tratar de reconectar con la vida hasta que la muerte nos sorprenda, pero no estar siempre esperándola. Siento que también el hecho de ser sobreviviente también me dio a mí como una tarea de poder contar lo que nos pasó para, de cierta forma, no ocurra o nuevamente. Dar un poquito esa voz, esa pelea. Es eso lo que nos deja el título quizás de sobreviviente para mí. Ya no sobrevivo más, yo estoy viva y trato todos los días de algún modo de vivir esa vida bien, con los defectos, las complicaciones cotidianas, pero bueno, siempre poniendo el foco y teniendo claro qué son las cosas graves de la vida y qué no. Algo que siempre digo y tengo bien en claro, yo la noche del 30 de diciembre salí. Yo salí. Yo estoy vivo. Entonces, es hasta egoísta. Lo pienso también por ese lado. Es egoísta, ¿no? Quedarme la noche del 30, quedarme adentro de Cromañón. Si yo salí, ¿por qué me voy a quedar adentro? Yo salí, voy a vivir y eso es mi motivación también. Ser sobreviviente de Cromañón es ser un pedacito de la historia, que creo que mientras pude, puse al servicio de mi testimonio
para que esa historia se escriba lo más amorosamente posible. Me parece que todos tienen sus dolores o tragedias privadas que no duelen más ni menos. Porque en realidad lo que nos pasa a los sobrevivientes es que atravesamos dolores, tragedias o masacres o guerras públicas, es que somos visibles. Lo que agradezco en un punto de esta oportunidad es poder decir, bueno, también vivimos. Hay algo más allá de esa sobrevida que creo que compartimos todos y que esos dolores los tenemos que tramitar nosotros, con nosotros mismos, en los espacios posibles, pero en comunidad, con un montón de otra gente que está por la calle sobreviviendo y el que te putea en el semáforo porque no arrancaste o no sé qué, también tiene su dolor y me parece que ahí es donde podemos hermanarnos un poco más. Creo que es esa como la reflexión que me deja más la sobrevivencia, que no hay algo por sobre de la vida, estamos viviendo hasta que no. Y el día que no, ya no lo sabremos y habrá otros que no sobrevivan y que puedan conectar con la vida que están viviendo de la manera más humana y más amena posible. Me parece que es el desafío que tenemos todos. Yo soy la música, la que esa noche herdió, se quebró y quedó en silencio. Pero también soy la que acompaña a los que eligieron volver a cantar, a plantar árboles, a criar hijos, a transformar el dolor en memoria y vida. Cromañón me partió en dos y sin embargo sigo sonando para que cada nombre permanezca y para que nunca más se repita.